Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Gracias por continuar disfrutando del contenido de Meridiano VTV. En el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio en todo el mundo. Y para hablar de esto, porque estamos en el mes amarillo, yo vine de amarillo porque la productora dijo que vinieron de amarillo domingo, vamos a conversar con un experto en la materia y él es psicólogo clínico y experto en psicología afirmativa y él lleva por nombre Blas Valenzuela, quien nos va a hablar y aclarar algunos temas con respecto a esta situación que pasa no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Buenas tardes y bienvenido al Meridiano. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por crear este espacio para hablar un poco sobre salud mental y todos estos temas que preocupan tanto. ¿Qué hace que una persona asuma pensamiento suicidio? Es una muy buena pregunta, porque siempre que escuchamos en las noticias, en los medios, sobre algún caso de suicidio, pensamos, ¿y qué le pasó? ¿Fue algún divorcio? ¿Lo dejó la pareja? ¿Tuvo una crisis económica? Y la verdad es que las situaciones de suicidio son un conjunto de factores. Situaciones con la familia, situaciones con las amistades, en el trabajo, la escuela o la universidad. Conflictos también pueden haber con la salud física, problemas también de salud mental. Es un conjunto de factores que se acumulan y llevan a la persona a tomar una decisión muy desesperada contra sí misma. Entonces, el hecho de que yo me separe de mi pareja, ¿eso me puede llevar a un intento de yo matarme? Eso sumado a los otros factores. Si ocurrió, por ejemplo, un divorcio, si hay crisis económica, si hay dificultades, por ejemplo, con las amistades, si hay mucho estrés laboral también, el conjunto de esos factores y los recursos que cada quien tenga para afrontar la vida puede llevarnos o no a tener pensamientos suicidas. Blas, ¿por qué en el país no se realizan campañas de prevención de esta situación como el suicidio o al igual también que a la depresión como se realizan en otros países? Sí, súper interesante. La gente tiene mucho miedo de hablar del suicidio, incluso de utilizar la palabra suicidio o preguntarle a alguien que creemos que puede estar deprimido o no si está teniendo pensamientos suicidas. Y la realidad es que lo que mata no es hablar del suicidio, sino mantener el silencio sobre esto, el no conversarlo, el no tener estos espacios que estamos teniendo ahora mismo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con perder ese miedo, poder hablar de estos temas con los profesionales que tenemos en el país, tanto de psiquiatría como de psicología, y hacer eco de las informaciones que tenemos, de las estadísticas y de la prevención. ¿Qué dicen las estadísticas específicamente con República Dominicana con relación a estos casos? Las últimas que vi fueron del 2022, donde estiman que aproximadamente 600 casos de suicidio se presentaron en el país. ¿En qué año? 2022, hace prácticamente 2 años. Dos años. Sí. ¿Y se ha hecho un estudio del por qué en la mayoría de esos casos que ha motivado? A nivel local no tengo conocimiento de ningún estudio, pero a nivel internacional sí se sabe que países, por ejemplo, en vía de desarrollo, con dificultades económicas, con la pobreza, con un escaso acceso a la educación de calidad, por ejemplo, con pocos accesos también a los recursos de salud mental en hospitales o en unidades de atención primaria, todos esos son factores que llevan a que una población tenga más índices de suicidio y eso encaja en el perfil de acá de República Dominicana. Blas, ¿cuáles son los factores que motivan a una persona a autolesionarse? Sí, con el suicidio y la autolesión hay que hacer una diferencia muy puntual y específica antes de explicar los factores. Cuando hay una intención suicida, hay una intención genuina de acabar con la vida, de que todo ya se detenga y ya yo simplemente no exista en la vida. Cuando ocurre alguna autolesión, los pacientes o las personas lo utilizan como una forma de lidiar con el malestar emocional. Me siento tan triste, tan ansioso y tan agobiado que el sentir un dolor físico, como algún corte o alguna lesión en alguna parte del cuerpo, me da una sensación de control y opaca un poco ese dolor emocional. Pero no siempre viene acompañado de una ideación suicida. Entonces, factores que llevan a que una persona se autolesione, bueno, hay muchas características de personalidad, por ejemplo, bajos niveles de tolerancia, alteraciones emocionales también muy elevadas, sentir la tristeza de una gran manera, la ansiedad de una gran manera, sumado a las otras situaciones complejas a nivel social, como conflictos, discusiones y escaso apoyo. Aquellas personas que tienen estabilidad económica y que llevan una vida normal, ¿qué puede llevarlo a cometer un suicidio? También situaciones, por ejemplo, en la familia, como comentamos anteriormente, un divorcio, conflictos con los hijos, con miembros de la familia también como hermanos, tíos, deudas también a nivel de, por ejemplo, de herencia. Quizá yo tengo mi patrimonio de manera adecuada, pero puedo tener algún conflicto con alguna herencia de algún familiar en el hogar. Situaciones de salud también con enfermedades crónicas, el manejo del dolor, que pueden traer también algunos tratamientos médicos. Todo eso sumado, o sea, el tema del estatus económico no libera a una persona de tener o no un intento suicida.
Blas, vemos también, hay un diputado del partido oficial que lleva por nombre Aníbal Díaz, que desde el 2020 ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que las aseguradoras pues puedan incluir lo que son las consultas, tanto con los psiquiatras como los psicólogos, donde realmente todavía no se le ha dado aprobación a dicho proyecto de ley. Y me gustaría saber, ¿por qué es que las consultas de los psiquiatras, que son bastante costosas, te lo puede decir una persona que lo vivió en carne propia, y la de los psicólogos no están incluidas dentro de los seguros médicos para poderse llevar a cabo? Sí, sabemos muy bien que, por ejemplo, un tratamiento médico, por lo general, usualmente yo puedo acudir a algún especialista, como algún neumólogo, algún neurólogo, y el seguimiento puede ser dentro de un mes, 2 meses o 3 meses. Un tratamiento psicológico psiquiátrico puede ser que sea con una frecuencia semanal, de tener que asistir todas las semanas a consulta, o cada 2 semanas, o cada 3 semanas. Y también, aunque tenemos intervenciones psicológicas basadas en la evidencia que estiman que entre 10 y 12 sesiones un paciente puede disminuir sus síntomas de ansiedad o de depresión, igual el proceso terapéutico no está tan estructurado como un proceso médico. Una persona puede hacer terapia por 1 año, 2 años, 3 años y aún tener temas a trabajar y a resolver. Entonces, por eso también hay un rejuego con las aseguradoras, porque a una aseguradora le puede salir un poco costoso tratar de cubrir un tratamiento psicológico que no sabemos cuándo puede acabar, a diferencia de alguna complicación neumológica o cardiológica o a nivel de nutrición. ¿Por qué el hombre es el más propenso con relación a la mujer a estos actos? El 80% de los suicidios son llevados a cabo por hombres. Por hombre. Por hombre. Es decir, el hombre tiene la mente más débil que la mujer. Más que más débil, como mencioné anteriormente, de que no es conversar sobre el tema lo que hace daño o mata, sino el silencio. Como hombres crecemos en una sociedad donde entendemos que no podemos expresar nuestras emociones, donde tenemos que poder lidiar con todo, hacernos los fuertes todos los días, y eso lo único que hace es afectarnos internamente a nivel emocional, en nuestra salud mental. Entonces, por eso vemos que los índices y las estadísticas en el área de suicidio suelen ser dominadas por los hombres, porque son los que menos solicitan ayuda donde un psicólogo, o los que menos expresan sus emociones con sus amistades, con su pareja o con la familia. Blas, como profesional de la salud mental, ¿qué consideras tú que deben hacer las principales autoridades gubernamentales para poder prevenir esta situación del suicidio y también lo de la depresión, que eso está arropando a todo el mundo después del COVID-19? ¿Qué tienes tú que decirnos al respecto, y si le puede hacer un llamado a la primera dama, doña Raquel Peña, a la vicepresidenta Raquel Peña, que es la jefa del Gabinete de Salud, a Mario Lama, también al presidente de la República, Luis Abinader, y a nuestra querida primera dama, Raquel Arbaje de Abinader? Para mí es importante que haya acceso para yo creo todas como las que no están personas. haciendo nada a favor de eso, de la salud mental. Bueno, yo diría que lo más importante es que todas las personas a nivel nacional tengan acceso a una unidad de salud mental, algún psicólogo, algún psiquiatra cubierto por su seguro SENASA. No solamente tener unidades de atención primaria con equipos de salud mental en ciudades como Santiago o Santo Domingo, sino extenderlo también a Barahona, a provincias del norte, por ejemplo, cercanas a la frontera, o al este, el sur. Entonces, yo creo que si todas las provincias tuvieran acceso a profesionales de salud mental, es muy probable que los índices disminuyan. Sí, porque, Domingo, tú le hablas a una persona de una provincia, de un psiquiatra o un psicólogo, y ellos creen que tú le estás hablando de un monstruo, porque no tienen esa educación, no tienen esa costumbre de visitar a un psiquiatra como visita a un ginecólogo a la mujer o como visita a un cardiólogo en el caso de otros pacientes. Sí, yo trabajé un tiempo en una unidad de atención primaria en un hospital de acá, y la verdad es que, se encontraba aquí en el Distrito Nacional, y llegaban casos, por ejemplo, que venían desde Barahona o de Dajabón, tomando 6, 7 u 8 horas de transporte público para llegar a esperar toda la mañana a que se le atienda en la consulta, a poder dedicarle el tiempo que teníamos disponible también, y luego ellos ver cómo podían resolver su almuerzo, si se quedaban donde un familiar acá en la ciudad para volver al día siguiente. O sea, es muy complejo acceder a los servicios de salud mental desde lo público para personas que no se encuentran en ciudades como Santo Domingo, Santiago, Punta Cana. Blas, tengo la experiencia personal. Yo me crié en un campo de Moca llamado La Rosa. Ahí me desarrollé mi infancia. Y recuerdo que esas personas, cuando entraban en una situación de estado emocional depresivo, lo que hacían era un fiestón, o lo que le llamaban una parranda, un sancocho, beber romo, compartir con sus amigos, y ya pasó. ¿Ese método hoy no funciona? Nunca ha funcionado.
engaña bastante. ¿Qué pasa con el alcohol y las sustancias? Generan una sensación en nosotros, ¿verdad? De alegría, de contentura, pero lo que realmente son depresores. Las sustancias son depresores. Entonces, cuando yo bebo alcohol, yo puedo quizás olvidarme un poco de los problemas, escapar un poco de la realidad, pero cuando se me va el efecto del alcohol, me siento más deprimido de lo que me sentía anteriormente. Eso es lo que la resaca. Blas, me gustaría saber, tú hablas de Domingo, te hice una pregunta con respecto a los hombres. ¿Los homosexuales suelen deprimirse más que los hombres y las mujeres? ¿Y las de lesbianas también o no? Sí, toda población vulnerabilizada, como personas LGBT, personas con discapacidad, que son personas que son excluidas por la sociedad o maltratadas o que viven niveles de estrés más elevados que el resto de la población, tienen más riesgo de padecer depresión, ansiedad y cualquier dificultad de salud mental. Blas, queremos que tú... ¿Tienes otra pregunta, Domingo? No, muy interesante ese planteamiento, porque ciertamente hay mucho prejuicio, ¿no? Sí. Con las preferencias sexuales de las parejas, de las personas. Sí. Entonces creo que es importante esa aclaración que tú has hecho, Sí. hermano. Queremos que tú le dejes un mensaje a esas personas que tienen pensamientos suicidas, que están pensando con esos pensamientos, valga la redundancia, negativos, y que realmente no le buscan solución ni una luz a los problemas ni a la vida, sino que miran las cosas desde siempre desde la oscuridad y se entran y te felicito, sigue trabajando porque yo soy un promotor de la salud mental, claro. Sí. Recientemente vine de hacer una charla con Condesa en Barcelona, España, y ahora en octubre tenemos otra aquí en una plaza de Santo Domingo, porque realmente yo pasé por un proceso depresivo y me duele ver tantas personas cuando, por ejemplo, en el día de ayer se suicidó el hijo de uno de la escolta del presidente de la República Dominicana. Wow. Se dio un tiro, entonces es muy lamentable. Entonces, ¿qué mensaje tú le dejas a esas personas que están pasando por momentos depresivos, también con pensamientos suicidas, y que nos diga tus generales, donde te pueden buscar la gente, las redes sociales y los números telefónicos para consultas? Sí. Una persona que se encuentra lidiando con depresión usualmente se siente muy incomprendida y siente que las cosas simplemente no pueden mejorar, que no hay esperanza. Entonces, dejarles el mensaje de que siempre hay alguien que puede quizás escucharnos, estar abierto a entender un poco la situación que vivimos. Y si para usted que se encuentra deprimido le cuesta mucho mantener la esperanza de que las cosas van a cambiar, nosotros estamos dispuestos a guardar la esperanza por usted hasta que las cosas mejoren. Entonces, busquen ayuda. Final. ¿Redes y los números? Esto me llegó ahora mismo. Uno como que asocia los estados depresivos solo a las personas jóvenes. Pero la gente mayores, como tú, tienen el padecimiento también. Sí. Aunque las estadísticas apuntan que entre los 15 años y los 29 es donde más ocurre el suicidio, exacto, puede afectar a cualquier persona de todas las edades. Ok, las redes sociales, Blas, ¿dónde puede seguir la gente? Me pueden encontrar en Instagram como psicólogo Blas Valenzuela o Altus Salud Mental y Desarrollo. Y el consultorio se encuentra en la avenida Pedro Enrique Sureñas, Torre Capé, próximo al Centro Médico USA. Pero de los ricos. Bueno, señores, nos vamos de inmediato a una pausa y en breve mucho más contenido aquí en el Meridiano BTV. Entrevista Meridiana.